Aquí estamos nuevamente. Mi nombre es Juan de Dios García, mi hermana. Mercedes García. Y bueno, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Lecturopidia. Sean bienvenidos todos. Vamos a hablar de libros, de experiencias lectoras, de todo un poco en este podcast que ya tiene 3 años, ¿no? Ya 3 años, en febrero cumplimos 3 años. Febrero o marzo, no me acuerdo, hay que checar bien, pero si no me equivoco fue un 8. Un 8. Mira, Voy tú a lo tienes checar más presente, bien. yo no me acuerdo. Voy a checar bien porque tenemos que festejar. Tenemos que hacer alguna dinámica o algo para festejar estos 3 años. Sí. Que no podemos decir que fueron ininterrumpidos porque pues hubo pausas, pero durante los 3 años ha habido movimiento. Claro. Y estamos muy contentos de que este año 2026 ya hayamos iniciado, aunque tuvimos nuestros problemas técnicos. No importa, ya está en sus canales el primer episodio para que vayan y si no lo han visto o no lo han escuchado, vayan y le den mucho cariño. Pues bueno, hermana, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Platícanos. Ay, pues el día de hoy vamos a hacer algo que también yo creo que es muy tradicional, ¿sí? Y que todavía va de la mano con nuestras lecturas del 2025, porque pues de alguna manera acaba de empezar el 2026 y ya empezamos nuestras lecturas, pero todavía no hay tanto que contar. Y vamos a hablar ahora acerca de nuestro top 3, diagonal 4, lo siento hermano, no pude evitarlo, Sí. del año 2025. Entonces vamos a estar platicando un poco de cuál es esos 3 libros o, en tu caso, 4 libros que de alguna manera en el 2025 nos hicieron vibrar, ¿no? Así es, que nos marcaron Libros que por vamos a alguna recordar. razón. Sí. Que de hecho a veces hasta los quiere uno releer otra vez, pero hay que darle oportunidad a otras historias que también pueden ser mágicas y maravillosas. No, fíjate que es eso, ¿no? Lo bonito de la literatura, cuando encuentras esas historias con las que te conectas, con los libros que comúnmente decimos que no queremos soltar, que nos atrapan de una manera en la que nos hacen sentir miedos, alegrías, tristezas, pasiones. Son libros que dejan una huella, que dejan una marca, que te transportan a lugares diferentes. Así es. Que es el verdadero, digamos, objetivo de toda lectura por placer. Así es, en esos libros en los que tú te quisieras meter al libro y cachetearte al que tomó una mala decisión o agarrar a besos al protagonista. ¿Cuántos lectores no nos hemos enamorado de un, no de un protagonista precisamente, de un personaje, de una historia? Claro. ¿Cuántos lectores no hemos estado en un café leyendo y sacamos una risa, una sonrisa? O un no. O un gritillo ahí, como que, porque son historias que de alguna manera nos meten de lleno, valga la redundancia, a la historia, ¿no? Así es, te olvidas del mundo y empiezas a vivir en el mundo de esa historia, de esos personajes, de esos lugares. Así es, no todos los libros producen eso. No quiere decir que los libros que nosotros nos produjeron eso, a ustedes les va a tener que producir lo mismo, ni se vayan con la finta. Bueno, a mí me parece difícil este rollo de recomendar libros, ¿no? Al menos en el sentido no estilístico del libro, ¿no? Porque hay personas conocedoras de la literatura y demás que te pueden recomendar libros que están bien hechos, bien escritos, ¿sí? Y demás. Sí, pero no es nuestro caso porque ninguno de los dos somos especialistas, a pesar de ser maestra de literatura, no me considero especialista. Y además, el propósito de este canal y de nuestras redes es la lectura por placer, es más las emociones que te pueden hacer sentir los libros y que por supuesto no son las mismas, incluso ni en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hay que leemos un libro y nos deja algo y lo volvemos a releer años después y nos dice otra cosa totalmente diferente? Sí, porque y eso es interesante, hermana, porque no es a veces, o sea, sí tiene mucho que ver la historia, obviamente. Sí, por supuesto. Pero también tiene que ver el momento en el que tú leíste tal o cual lectura, ¿no? Así es. ¿Sí? Así es. Hay libros, por ahí tengo un video que le subí ahí a TikTok donde digo, no sé si les ha pasado que no conectaron con un libro, pero luego lo vuelven a intentar y resulta que les encantó. Y entonces uno podría pensar, chis, ¿por qué no me gustó desde la primera vez, no? Así es, pero no era el momento. Claro. No era el momento de ese libro para ti. Exactamente. Entonces, pues vamos a ver cuáles sí fueron los libros para nosotros. Este 2025 que acaba de terminar. ¿Y qué te parece si nos vamos uno y uno? Uno y uno, perfecto. ¿Sabe? Empiezas tú. ¿Empiezo yo? Bueno, sí. Ok. ¿Por cuál empiezo?
Ojo, no está en nivel jerárquico, no está No, en orden, no es como que el uno, 2 y 3. Lo que quisimos hacer es transmitir que estas 3 lecturas, o 4 en el caso de mi hermana, fueron las que nos fueron las que generaron más nos más. gustaron. En el mismo nivel vamos a poner, Es correcto, ¿sí? sí, así En el es. mismo nivel, Muy ¿sí? bien. Bien, bueno, miren, con el que yo quiero empezar, ya no sé ni dónde lo dejé. Sí, bueno. No, sí, voy a hacer que ya sé con cuál voy a empezar. Ya hice un desorden aquí. Voy a empezar con con la ya conocida en nuestro proyecto de Lecturopilia, pero también conocida no solamente acá, sino A nivel a mundial. nivel mundial. Nuestra buena amiga, podemos decirlo ya así, y escritora Liliana Blum, ¿no? Eh, Generalmente gustamos de leer algunas de sus historias. A mí me falta por ahí Pandora, ¿no? Que ya viene en Ya camino, viene en camino la la nueva nueva edición. edición, ¿sí? Y qué curioso, ¿eh? Porque mi hermana ha leído más de Liliana Bloom y no ha leído este que ha No sacado. puedo, ahí lo tengo, o lo tenía. Hasta se deshizo de él para no leerlo. No, fue un accidente. Bueno, fue algo necesario, pero ya lo volveré a adquirir. Este Bueno, año sí lo leo. estamos hablando de el libro El monstruo pentápodo, ¿sí? Eh, es un libro, es un libro corto, son apenas 250 hojas, pero miren, en un formato como chiquito, ¿no? De No, no bolsillo es le llaman. de bolsillo, sí, exactamente. Eh, pero es un libro que que si los que ya lo leyeron pueden decir cómo puede ser que lo coloques como un libro que te gustó, si el tema que trata pues es escabroso, está muy, pues sí, la historia es muy oscura, genera mucha indignación, pero finalmente, bueno, una buena historia justamente es la que te mete a pesar de que Sí, el hecho de que, no, de que te guste no significa que haya sido hermosa, bella y exacto, ¿no? maravillosa. No quiere, o sea, hasta el hecho de odiar a un personaje tiene que ver con una historia bien escrita. Es correcto. ¿Sí? Así es. Entonces, El monstruo pentápodo es una de mis historias favoritas, no solo del año 2025, yo la pondría incluso de mis lecturas en general, ¿sí? Y sobre todo, una de las lecturas que más me han gustado de la buena Liliana Blum. Paréntesis, le gusta sufrir. Fíjate que sí me gusta el drama, eso es un hecho. Pero bueno, algo que caracteriza mucho a Liliana Bloom es que se atreve a escribir tal Sí, vez de manera cruda temas que son crudos, o sea, que no maquilla, no maquilla. Así ¿sí? es, no, no te los pinta color de rosa. Exacto, no te lo suaviza, ¿sí? Y este es el caso del monstruo pentápodo. No vamos a meternos mucho en los detalles en esta ocasión, solamente vamos a ver de qué va. Y este es un libro que trata justamente de la historia de un pedófilo, ¿sí? Entonces ya entrada, ese tema, Sí, ya el tema ya es, ay sí, Dios. sí, sí, sí. De Y cuando hecho, estoy diciendo que está escrito de forma cruda, imagínense qué tipo de narrativa va a tener si la historia es de un pedófilo, de ¿no? hecho, Liliana siempre ha dicho en sus entrevistas, y recuerdo que nos lo dijo a nosotros en una ocasión, eh, que a ella no le gusta que maquillen algo, o sea, ¿cómo vas a disfrazar algo que es tan turbio y que es tan oscuro en la vida real Sí, que claro. a ella no le gusta? Entonces, que ella busca en sus libros precisamente, pues no embellecer lo que no debe ser bello. Entonces, Sí, justo, ¿sí? Porque finalmente la literatura también en algún aspecto trata de retratar, ¿sí? A veces trata de exagerar una realidad, pero en este caso no creo que sea exageración, ¿verdad? tristemente, yo tampoco lo creo, no lo he leído, solamente los pocos comentarios. De hecho, muchísimas veces hemos escuchado que este libro no es apto para gente exageradamente sensible, precisamente por la crudeza con la que narra sus historias. Yo he leído, no lo he leído otras de sus historias y se me hacen crudas, no, no quiero Ok, imaginarme cómo manejó sí. esta lectura. Pues esta es la historia de, literalmente, un pedófilo que va a narrar cómo planea, cómo lleva a cabo el secuestro de una niña, ¿sí? Y todo finalmente lo que acontece en ese encierro que tiene la niña, con todo lo que implica obviamente la cuestión de ser un pedófilo, ¿no? Sí, O sea que la historia está narrada desde el pedófilo. sí, también, Ay, por ¿sí? Dios. Hay otros personajes importantes durante la historia, ¿sí?
pero la crudeza con que narra ciertos episodios de la violencia, digamos, del abuso que sufre esta pobre niñita, es de un realismo que no sabes tú realmente si mejor dejas de leer el libro, eh, porque seguir hasta se siente como malo, como si dijeras tú, no, no, es que yo no puedo estar leyendo esto porque me siento hasta como si yo estuviera Cómplice. cómplice, Ay, ¿sí? por Dios. ¿Sí? Y luego, bueno, esta es una experiencia que solo los lectores de Durango vamos a tener al leer este libro, que está ubicada en ciertos, digamos, ambientada la historia en Durango, en ciertos sectores Ok. que uno recorre, ¿sí? Por ejemplo, nomás les voy a contar ese, ¿no? La niña es raptada en un parque, en el parque de aquí, de En el Durango. Guadiana. Entonces, imagínate, ¿no? Si yo tuviera hijos después de leer la historia, no iría jamás al Parque Guadiana, ¿no? Ay, qué horror. O sea, es una historia muy, 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 muy cruda, en donde no escatima en la narrativa Liliana Bloom, ¿no? Pero se ve todo, desde que lo planea, desde cómo la va observando, lo que observa, qué es lo que le gusta, ¿Por a qué cómo elige? por qué Ajá. elige a esa niña, ¿no? Cómo la Qué roba, fuerte. ¿sí? Pero también hay un personaje que es bien interesante, que es una mujer que finalmente es como una enanita, que de alguna manera la pintan como una mujer que, pues, vamos, entrecomillado, no va a acceder a una historia de amor por sus mismas condiciones y demás, y se vuelve cómplice de este pedófilo, ¿sí? Termina como ayudándolo en todo, ¿Por qué? pues porque aparentemente le da ese amor que ella quiere también. Sí soy romántica, pero no tanto. Ya, por fin conocemos un límite de mi hermana en cuanto a historias de amor. Oh, por Dios. Pensé que no tenías un límite, pero ya. No, sí, no, no inventes. Ya, ¿cómo? Sí, entonces es una Déjalo, historia, leo y lo ya te digo. sí, que claro, ella va a tener mucho que ver en el desenlace de esta historia, ¿sí? Pero de verdad, es un libro que lees muy rápido, pero que de verdad necesitas como ciertos respiros para entender la historia. Y yo quería compartirles en cada uno de los libros que elijo. Por ahí subimos a nuestras historias de Instagram, de Facebook y demás, nuestras Reflexiones, frases. reflexiones o frases. Sobre todo voy a compartir ahora las reflexiones finales que me dejan el libro, ¿sí? Porque siento que muchas de esas publicaciones no se leen. Entonces, Sí, muchas mejor las veces. digo en el podcast, Ok, ¿sí? Entonces, para cerrar con este primer libro que yo les vale. propongo que lean, fíjense lo que yo puse despuesito de leerlo, ¿no? Una lectura difícil, la historia de un pedófilo a través de una cruda descripción de su mundo interno, de sus fantasías y del pasaje al acto de esas fantasías, ¿sí? Descripciones atroces que no pueden sino hacernos sentir el dolor, el miedo, la desesperanza y la desesperación de la víctima. Una niña a quien le es arrebatada su infancia, su seguridad, su cuerpo, para convertirse en un objeto a merced de los impulsos sexuales de un otro sin entrañas. La mirada de una cómplice que, cegada por amor y una historia de rechazo, se ve envuelta en esta trama y nos despierta enojo y repudio. Y finalmente, sin duda, una lectura compleja. No hay más comentarios. Pues bueno, levante la mano, ¿quién se atreve? Ah, no, bueno, pongan un mensajito, le pónganos una manita levantada en los comentarios. ¿Quién se atreve a leerla conmigo este 2026? Puede ser una lectura de 2026 para mi hermana, ¿eh? Sí, podría ser. Con esto. El reto en realidad es acabarla. No empezarla, pues para mí ha sido empezarla, pero yo creo que por todo lo que he venido Sí, claro, escuchando. claro, claro. Entonces, Pero no tienes ni idea, o sea, eso que has escuchado no se compara con la experiencia de leerlo. lo que pasa es que lo mismo me dijiste cuando leímos en aquella ocasión Cadáver Exquisito y me quedé súper asqueada. Me gustó, pero quedé muy asqueada. No, Entonces, no, pues esto esto yo lo va a ser elevo peor. 1000 de niveles más. O sea, no me ayudas. Porque al menos Cadáver Exquisito era como el Ficticio. planteamiento de algo que Ajá, puede haber pasado, ¿no? sí, es cierto. Sí. Pero bueno, está bien. Ese es mi primer libro que recomiendo de mis lecturas 2025. Hermana, ¿sigues tú? Ya no quiero. ¿Con cuál vas a empezar? Yo voy a empezar entonces para minorar un poquito esto que nos acaba de decir mi hermano. Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Sí, yo voy a empezar entonces por
Creo que voy a empezar por el último, de los favoritos, el último que leí. Ok, el último que leíste, El último ¿no? que leí. Que bueno, estaba en la Kindle, no me traje la Kindle. Bueno. Pero bueno, lo leí en la Kindle y fue El ladrón de vírgenes de Juan de Marcos. David Juan de Marcos. Es Que un por cierto es español. Que por nuestro cierto es primer nuestro podcast primer. 2026 en relación a un libro, Es ¿no? correcto, así es. Vamos a hablar un poquito de él más adelante. Entonces no les voy a como que contar mucho la historia, pero la verdad es que es un libro que me dejó fascinada porque es muy pequeñito, se lee súper rápido. De hecho, en la Kindle son 300 páginas, creo, 400 páginas. Ay, En no me la acuerdo, no Kindle, me acuerdo si cuántos no me son. equivoco, pero pues en la Kindle 400 páginas son como 200 páginas en un libro de bolsillo. Entonces, en realidad, se lee muy, muy rápido. Es muy corto y se lee muy rápido. Es una novela que se lee. O sea, tú te puedes sentar y si tienes todo el día, en un día la acabas sin ningún problema. Si tuvieras todo el día. Es emocionante leerla. Y es una novela que me gustó mucho porque aparte está catalogada dentro del realismo mágico. Pero incluso el autor, tuve la oportunidad de tener una convivencia con él vía Zoom. El autor no le gusta que lo cataloguen en el realismo mágico. El autor dice ¿Cómo él qué dice que él dice que sus historias no tienen una catalogación exacta, o sea, que él no cree que sea un realismo mágico como tal. ¿Cómo sería un realismo mágico? A ver, Le llaman realismo mágico a las historias que tienen, que son temas reales, que son temas, pero que sí tienen un toque de, pues no fantasía como hadas y eso, pero sí un toque ficticio muy fuerte, muy marcado, porque sabemos que toda la literatura pues Sí, trae tiene una toques ficción, ficticios. claro. Pues yo estaría de acuerdo con él, al menos esa historia. Sí. No me parece. No tiene ese toque mágico. O sea, lo que pudieras pensar que es mágico resulta que no es mágico. Resulta que no es mágico, exactamente, sí. Exactamente. Y la verdad a mí se me hace difícil catalogarla, porque si tú dijeras, incluso eso lo comenté yo en esa convivencia, si alguien llegara y me dijera, oye, recomiéndame un libro de aventuras, podría fácilmente recomendar El ladrón de vírgenes. Claro, sí. Si había alguien me llegara y me dijera, oye, pues recomiéndame un libro que haya cierta crítica social, podría recomendar El ladrón de vírgenes. Si alguien llegara y me dijera, oye, pues recomiéndame algo que sea pues más o menos romántico, podría recomendar El ladrón de vírgenes. Sí, que tiene muchos matices, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, tiene para todos los gustos y sabores y colores. Y eso fue algo que me fascinó. Y otra cosa que me gustó muchísimo es que tiene miles de giros. Ay, sí. Y giros en 10 hojas. Sí, exacto. Sí. Incluso en la misma página hay una parte, nomás que no quiero ahorita ahondar mucho porque lo vamos a ver, que en la misma página puedes ver un giro de 360, no, de 180 grados. Sí. De la nada, y lo que tú te vas imaginando, porque bueno, no sé a ustedes, pero a mí cuando voy leyendo una historia me voy imaginando que pudiera pasar más adelante, y nada, resulta que al final, nada de lo que te pudieras haber imaginado, sucede. Pues esos son los giros, ¿no? Interesantes que suceden en las historias. Y la verdad es que aquí te hacen un giro y dices que no te imaginabas, y luego otro giro que desdice lo que ya te habías imaginado en la nueva forma de... Es correcto, entonces... Eso me gusta muchísimo porque te mantiene atento a la historia. Sí, claro. Y sobre todo porque empiezas odiando a unos personajes que al final terminan siendo a los que amas. Sí, cierto. Sí, los personajes dan también giros inesperados. Sí, y cada personaje está como que muy bien marcada su personalidad, su razón de ser en la historia. Y lo único que no me gusta al final y que me gusta es el final. Bueno, pero es un final también bastante lógico. Sí, pero no tanto, o sea, es lógico, es obvio, pero al mismo tiempo trae matices que no te esperabas y que dices, guau, órale, qué padrísimo. Claro. Entonces, definitivamente, El ladrón de vírgenes, súper recomendado de mi parte, una de mis mejores lecturas del 2025. Pues anímense a leerlo y no se pierdan nuestro próximo podcast, ¿no? Así es. Y bueno, sigo yo, ¿verdad? ¿Cuál elijo ahora? Bueno, dejo para el final el que sí, me imagino. Sí. Ok. Este libro se volvió uno de mis preferidos también en el 2025.
Es un autor bastante clásico, conocido, pero yo no había tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Yo no había tenido la oportunidad de leerlo. Este libro lo leí gracias a unos amigos que me lo regalaron, y es Milan Kundera, y el libro que leí de él, porque obviamente Tiene son muchísimos. muchísimos, es El libro de los amores ridículos, ¿sí? Es un libro que son cuentos, son historias, ¿sí? Pero lo que me gustó de las historias, además de las historias, digamos, el contenido, la creatividad, vamos, que hay, Ajá. es que creo que todas las historias desnudan la parte más íntima de los personajes, en el buen sentido de la palabra. Es decir, eh, como que pone en palabras lo que muchas veces los humanos solo pensamos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, no sé, allí de las historias que me acuerdo, sí, después si quieren hacemos unos podcasts con cada cuento, ya que lo lea mi hermana, porque es una Sí. lectura que ella va a También leer, del ¿sí? 2026. De hecho, es mi siguiente lectura después de la que estoy haciendo. La que más me acuerdo es como la historia de una parejita, imagínense a dos jovencitos que van como a la aventura en su primer viaje juntos, ¿no? Y demás, pero empiezan a hacer como un role-playing ahí de que él empieza a hablar a ella como alguien que encontró en la carretera y que se subió a su carro, y entonces están ahí flirteando, ¿no? Un poco, pero empieza a subir de tono la conversación y ella se empieza a enojar, ¿sí? Ok. Se empieza a enojar, eh, aunque sabemos que están actuando, Ajá. ¿sí? Y entonces se descompone el viaje, ya está seria y no sé qué, pero luego ella trata de recuperar, digamos, porque dice, bueno, Sí, es cierto, me no, no, exageré un poquito. Ok. pero ahora es él el que de alguna manera, y entonces ella empieza a asumir su papel como más erótico y sexoso de la situación, porque esa más o menos era la idea, ¿sí? Y él se ofende ahora, ¿sí? O sea, es una... por eso justamente me gustó. Y el título hace completamente alusión a, a las historias. O sea, cómo finalmente nuestras formas de interacción, nuestras fantasías, nuestros deseos más íntimos y demás, a veces terminan rayando justamente en el sinsentido, en el ridículo, ¿sí? Cómo terminamos molestándonos por Por cosas cosas tan que como importantes. lector uno dice, ay, ¿cómo se molesta? Pero si estuvieras en la situación... No, y lo has hecho. Sí, O sea, te has molestado exactamente. con tu pareja o con cualquier otra persona por cosas que sin importancia. O cuántas veces no ha habido que duras enemistado con alguien por años y ya ni siquiera te acuerdas por qué. Claro, exactamente. Entonces, lo interesante de las historias también es que son como muy posibles. Ujú. O sea, son historias que nos, o sea, obviamente son ficciones, pero son muy posibles, ¿sí? Y de cosas ridículas, o sea, de cosas de la vida cotidiana que son ridículas, obviamente, ¿no? Ay, creo que me va a Sí. encantar. Entonces, es un libro muy bueno. De hecho, por eso compré otro de los libros que está ahí en el tintero de Milán Kundera. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre. No sé, igual y es otra cosa completamente diferente, Suele pero pasar. este lo disfruté mucho y quería compartirles, como les compartí en el otro, ¿sí? Así tú. Justo la reflexión que yo hacía cuando terminaba de leer este texto. Déjenme nada más, le encuentro, localizo rápidamente. El libro de los amores ridículos. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Oye, Mira, que ese día no guardo. siempre sí leemos cositas, ¿eh? Sí, es que de hecho 2025 te digo que fue un año de muchas lecturas, nada más que pues a veces no nos acordamos de todas. Este, y luego también a veces no, como no lo subimos a veces en el orden, de repente también como que. Ok, aquí está, miren. Les leo. Creo que en este texto Milán Kundera describe perfectamente, a través de varios relatos, los pensamientos, ideas o impulsos que los humanos jamás se atreven a decir. A la manera freudiana, ¿sí? Desnuda nuestra parte más oscura, devela nuestros más oscuros deseos y toca nuestra esencia más absurda y ridícula. Nos hunde en el sinsentido que sostienen muchos de nuestros actos. Podríamos jactarnos de pensar de una manera intelectual el sentido de la existencia, pero en el fondo la vida se convierte en acciones tan simples, absurdas y ridículas. De esta forma terminamos por complicarnos la vida con obstáculos neuróticos, psicológicos o discursos sociales que no nos permiten una existencia libre y nos conducen a diferentes atolladeros como los que viven los personajes de Kundera, que vistos desde la perspectiva del lector también son tan ridículos,
que al leerlos nos provocan risa y al mismo tiempo nos sentimos irremediablemente identificados y descubiertos. Cielos. No, pues sí hay que leerlo. Otra de mis lecturas favoritas, Milán Kundera, Libro de los Amores Ridículos, Muy bien. 2025. Y ¿Vas tú, hermana? voy yo. Bueno, yo voy a continuar con este. Ok. Misery, de Stephen King. Y la verdad es que este libro se convirtió en uno de mis favoritos del 2025 por 3 razones. 2 de esas razones no tienen nada que ver con la historia. Y de ahí también entra el cómo darnos cuenta de cómo muchas veces las historias que leemos nos pueden llegar por diferentes circunstancias o por diferentes situaciones, no tanto en sí. La primera razón por la que se convirtió en uno de mis favoritos es que fue un regalo de mi cuñada. La verdad es que me gustó mucho, de hecho guardo la notita con la que me lo dio, lo guardo en el libro y ahí se va a quedar por siempre. Y eso pues lo hizo muy especial. Ya no lo hace un libro de Stephen King, sino un libro tuyo. Sí, no un libro mío de Stephen King. Así es. De un libro mío que escribió Stephen King. Ajá, exactamente. Entonces ya, esa fue una de las razones. La otra razón fue que este fue mi primer acercamiento, que ya lo habíamos mencionado también mucho, mi primer acercamiento al terror, o uno de mis primeros acercamientos al terror. Y pues eso para mí fue un reto, porque yo soy miedosa, señores. O sea, Sí, acuérdense que mi hermana es más bien romántica, sí, yo soy tóxica. Sí. Ya se te quedó, hermana. Ahora sí ya soy la tóxica. Esta clase de toxicidad no, ¿eh? No, entonces, esa fue la segunda razón. O sea, para mí fue un reto y la verdad es que fue una misión cumplida y lo disfruté mucho. Entonces, esa fue la segunda. Y la tercera razón es que pues, no podemos negar que por algo Stephen King es el rey del misterio y el terror. La verdad es que es una historia que atrapa de principio a fin, que sufres con el personaje. Y bueno, a mí me pasó, no sé si a todos, que me enojé con el personaje. O sea, que yo estaba enojadísima con el escritor. O sea, yo decía, caramba, o sea, reacciona, haz algo. Ay, pero tú qué hubieras hecho en esa situación. Sí, pues cuando reaccionó y le pasó lo que le pasó, pues ya dije, no, Sí, ok, sí, bueno, sí. no, ya cálmate, obedece. Claro. Obedecen todo. Me gustó muchísimo también el cómo, pues al final de cuentas, ya lo hemos mencionado, es un terror psicológico, es un terror de situaciones que pudieran pasar en la vida real. Maneja o habla acerca de trastornos, o sea, de trastornos psicológicos y emocionales de las personas y que cualquier persona que nos topamos en la calle no sabemos en realidad qué es lo que, qué es lo que trae consigo Claro. o qué es capaz de hacer. Por ahí había escuchado también que absolutamente todas las personas podríamos ser capaces de matar incluso, de desvivir incluso, si nos tocan el botón adecuado. Entonces, yo creo que en este libro se marca mucho eso, o sea, cómo las situaciones de vida que nos van sucediendo nos pueden llegar a orillar o a veces sin darnos cuenta a realizar acciones o a hacer cosas que pues a lo mejor no, bueno, no a lo Bueno, mejor, pero que no por están bien. supervivencia, ¿no? Que también es otra cosa ahí. Sí, bueno, yo creo que una cosa es hacerlo por supervivencia, como en el caso del escritor, con el caso del personaje del escritor, que al final lo que hace lo hace por Sí, sí, supervivencia. o tú o yo. Ajá, exacto. Y otra cosa, ya los trastornos llevados al límite, ¿no? O sea, ya cuando ya se vuelven una enfermedad, como en el caso de la enfermera, donde, o sea, la mujer ya está mal de la cabeza, o sea, ya... Ahorita me acordé ahorita de una historia rápidamente, es un libro que también son historias, se llama Crímenes, y narra alguien que se dedicó a la abogacía por mucho tiempo, narra ciertas historias que le tocó vivir, y en una de esas historias, ahorita hablando de que no es supervivencia, es una historia retorcida de una persona que le había prometido a su mujer que nunca jamás se iba a separar de ella, era una promesa inquebrantable, y llega un momento en que ya no quiere estar con ella, ¿sí? Pero él promete que no se puede separar de ella y entonces termina desviviéndola para poder de alguna manera poder Acabar con seguir. esa promesa. Sí.
O sea, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto, ya de llevados al límite y ya al punto de que ya es una enfermedad. O sea, que ya, eh, entonces fue muy gratificante en el sentido de que la historia es horrible, pero, pero saber que lo disfruté y que pude adentrarme en la historia y que pude sentir el dolor, la frustración del escritor, porque no solamente fueron cuestiones físicas, o sea, jugó con su mente, incluso al punto de cuestionarse él su vida Claro, completa, su vida claro. completa. Entonces, la verdad es que la historia está muy, muy interesante. Hay película, ya nos recomendaron que veamos la película. Mi hermano, tuviste la Sí, película, yo vi la ¿verdad? película. Ya eso ya lo habíamos comentado. Entonces, Stephen King, recomendación, Misery. así es. Bueno, Creo que me dejas dar el otro, ¿no? no, porque ya voy a agregar Ah, ¿sí? uno. Ah, excelente. Me dio envidia que mi hermana iba a presentar 4. Entonces cambia el nombre, es Sí. Top 4. Top 4, podcast Top 4. Este es un libro que leí casi al final del 2025, ¿sí? Lo vi, fíjense, es bien curioso. Este libro, en el pasado podcast, les comentaba que había leído este de las madres buscadoras y de la Ajá. desaparición forzada en México, que se llama Hasta la raíz, Ujú. ¿sí, verdad? Eh, y este texto aparece en ese libro. Ah, interesante. Entonces, lo Entonces son mete libros dentro de que la te... historia Ajá. y porque justamente habla de un sistema totalitario, ¿sí? De un sistema que de alguna manera tiene el control absoluto de las realidades humanas. Y entonces este libro también me gustó mucho en el 2025. Se llama El Palacio de los Sueños, de Cadaré, ¿sí? Este libro trata justamente les voy a decir, la construcción fabulosa de una especie de reino de la muerte, de un infierno en el que los sueños del inconsciente colectivo son analizados y censurados. Eh, el Palacio de los Sueños es una institución que de alguna manera el reino del que nos está hablando este libro utiliza para controlar o enterarse de todo lo que sueñan todas las personas que pertenecen a ese reino, ¿no? El Palacio de los Sueños es un lugar, es un monstruo en donde hay varios niveles donde muchas personas trabajan analizando justamente todos los sueños que mañana tras mañana llegan, clasificándolos. Es decir, hay un primer momento donde empiezan a leer el sueño y ellos dicen, no, este sueño parece que no tiene nada malo, eh, se va a un montoncito, pero ese montoncito lo revisan otros para ver si no Se se le escapó brincaron algo. algo y demás. Tienen todo, digamos, unas coordenadas o manuales como para ver qué puede significar las cosas que sueñan las personas, qué pueden no significar y demás. Entonces, es la historia de una persona que viene de una familia como muy acomodada, pero que está como en un momento de crisis, que ahí narran que así ha sido, digamos, el desarrollo de esa familia, ¿no? A veces está en la cima, a veces baja y Baja. demás, y quiere conseguir trabajo y termina recomendándolo ahí al Palacio de los Sueños, y se ve envuelto de alguna manera en todo ese sistema, eh, eh, por tener de alguna manera esa conexión con esta familia importante, lo aceptan luego, no lo colocan desde abajo, empieza a crecer con el tiempo empieza digamos a ser el jefe y demás, pero al mismo tiempo luego va a ocurrir una cuestión de que llega ahí un sueño de un familiar, ¿sí? Pero no precisamente del familiar, porque acá lo que es interesante es que si yo sueño que otro tipo, que sí existe, va a hacer algo contra el gobierno, se va a encontrar otro tipo, porque los sueños son colectivos. O Pero tú sea, soñaste, Noel. sí, pero los sueños son colectivos, o sea, Están ligados. están ligados de alguna manera. Entonces, eso sucede y entonces él empieza a ver si no él no revisó ese sueño y dónde lo puso y no sé qué. Entonces empieza a haber una cuestión ahí, Sí. que no me meto mucho en eso, porque digamos, el núcleo central de la historia es ese, ¿no? Es ese. Y cómo funciona justamente un sistema que trata de controlar hasta los sueños de los sujetos con el interés de
darse cuenta si hay alguien que quiere hacer algo contra el gobierno, que alguien quiere hacer algo para derrocar, digamos, el sistema y demás, y obviamente detenerlo y pues desvivirlo, obviamente también, ¿no? Cualquier parecido con la realidad. Exactamente, por eso me gustó, bueno, no por eso me gustó el libro, pero retrata muy bien muchos sistemas autoritarios de nuestra época, ¿no? Y bueno, como lo hemos hecho en todos, déjenme les... ¿es este? Sí. Una novela genial que retrata los extremos de un Estado que quiere el poder absoluto a través de un sistema de vigilancia total, no solo de los actos, sino también del pensamiento y del inconsciente. El Palacio de los Sueños es una institución que a través de un proceso sistematizado vigila los sueños de todo el Estado, buscando en ellos cualquier indicio de conflicto, sublevación o disidencia contra el gobierno. Lo más extremo es que el análisis no se da de forma individual, es decir, los sueños no son vistos de forma personal, sino que forman parte del inconsciente colectivo. Nos muestra cómo quien tiene el poder echa a andar estos sistemas de vigilancia con pretensiones de encontrar la verdad, pero de fondo lo que se busca es crear una verdad oficial que termina siendo una construcción política en favor de los poderosos, incluyendo la creación de sueños que nadie soñó, ¿sí? O sea, que como el gobierno manipula también esos sueños y da una verdad oficial. Hago énfasis en esto porque no sé si vieron el documental, no me acuerdo en qué plataforma está, sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿sí? No veo esas No, cosas. bueno, en eso justamente hay una crítica muy seria a que el gobierno investiga, bla, 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 y lanza una verdad oficial, ¿sí? Pero esa verdad oficial obviamente es una verdad a medias, es una verdad pintada, es una Tapando verdad, cosas que... sí, pero se repite tanto y es oficial y entonces hacen como si fuese verdadera, ¿no? Entonces es el caso de este libro también. Y justamente la otra parte que retrata este libro, que también me llamó mucho la atención por eso, es que en medio de todo esto nos muestra el sistema burocrático que actúa en automático, siguiendo órdenes sin ser capaz de cuestionar y finalmente terminar enajenados al sistema y apenas posicionados en ciertos puestos de poder, se convierten en lo que un día odiaron o juraron nunca Nunca ser. ser. Es una novela que retrata muchas cuestiones sociopolíticas actuales y demás, que yo la introduzco, y con eso cierro mi comentario de este libro, de las lecturas preferidas del 2025, que yo uno a dos más que más o menos trabajan en la misma temática, que es el de George Orwell de 1984, Ajá. ¿sí? Y el otro, bueno, cualquiera que lean del Holocausto y demás, ¿no? Pero el otro se me olvidó cuál es el que les iba a decir, al cual unía. Ah, y uno que estoy leyendo actualmente, que después lo comentaré, que es El cuento de la criada. ¿Sí? Ah, sí, lo vi. Ujú. Entonces, esa lectura también se las recomiendo, ¿sí? Y bueno, Muy interesante, es más crítica, ¿no? Es sí, más sí, crítica. sí, sí, sí. Bueno, mi tercera recomendación o mi tercer libro favorito del mundo mundial. No, del mundo mundial no, del 2025. Del 2020. Bueno, a menos Es que que digas este que es del libro, mundo mundial. es que este libro me encantó. Yo creo que para Ya lo has, incluso ya has hablado de él en todos les he lados. hablado, sí, yo creo que, o sea, dense cuenta de qué El grado de tanto me gusto. gustó que no he podido dejar de hablar de él y que insisto, Joana, pronto te lo regreso. Ya quedamos que lo voy a leer yo, Joana, así que te Sí, esperas tantito. sí, 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 que es de una escritora española. Fíjate que este año pasado me gustaron mucho escritores españoles. Federica Bosco, y se llama El peso específico del amor. Y la verdad es que es una historia romántica tóxica. No, creo que menos tóxica que la No, recuerdo que haces un que... comentario que era como de amor propio también, Ajá, ¿no? es correcto. Sí, es muchísimo menos tóxica que nosotros en la luna. Ok. Es una historia muy bonita porque marca mucho todos los tipos de amor. De hecho menciona el amor de pareja, menciona el amor propio, menciona el amor entre amigos, el amor de familia. O sea, trae como que es el peso específico del amor, yo creo que en general. Empieza de una manera maravillosa. O sea, a mí eso fue lo primero que me enganchó, porque empieza que tú dices, ¿qué pasó aquí? O sea, Esa denso, fuerte, empieza sí. muy denso. De hecho, se los voy a volver a leer. Para los que han estado viendo, nos siguen, van a decir, ay, ya, por favor, pásenme el libro para leerlo. Pero es que a mí me encantó, porque empieza así. Ya no te quiero. Perdona, ¿qué has dicho? Me estaba lavando los dientes y no te he oído.
nada, quedan en la tele. O sea, cuando yo leí estos primeros 4 renglones dije, no, o sea, a ver, ¿qué Sí, sucede? ¿cuál va a ser el desarrollo, ¿Cuál va a no? ser el desarrollo? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, este libro habla pues de una chica que está casada, pero que no es feliz, que siente esa monotonía en su vida. Ella es muy trabajadora, de hecho es workaholic, les llaman ahora. Ujú. Es, se enfoca mucho en su trabajo porque ella asegura que es lo único que puede controlar. Pero incluso conforme vas leyendo el libro te das cuenta que incluso ni eso lo controla, porque al final de cuentas su jefe la tiene atada prometiéndole un ascenso que jamás, pues al final jamás Mm. le da. Y por el otro lado está su relación de pareja, en donde ella siente que ya no lo ama, que el amor se acabó, pero que no es capaz de decirlo, porque ¿cómo es posible que teniendo a uno de los mejores hombres del mundo que Un la partidazo. cuida, sí, o sea, el trabajador que la cuida, que no la ofende, que está siempre al pendiente de ella, que hace todo lo que ella dice, o sea, que si ella dice quiero esto, ahí está, no quiero esto, pues no, o sea, todo, todo, todo. ¿Cómo es posible que ella le vaya a decir que ya no lo ama? Entonces vive esa parte de... Y su amiga no ayuda mucho porque su amiga le dice, es que en el momento que tú lo dejes, él, o sea, lo van a agarrar rapidito porque pues, es un wow, o sea, es un ejemplo de hombre. Entonces, sufre y lucha contra eso ella misma, hasta que van sucediendo una serie de cosas, conoce a un tipo que es escritor y con el cual va a trabajar, ella le va a editar el libro, y él le empieza a mostrar ciertas cosas de la vida y de disfrutar y la enfrenta, o sea, la enfrenta con ella misma, Mm. de que, o sea, a ver, no eres feliz, no haces las cosas que quieres hacer, o sea, y hasta cierto punto, pues ese romance, porque se vuelve un romance, pues la ayuda a tomar decisiones y a salir hasta que se da cuenta de que pues al tipo no vale la pena. O sea, Es que fíjense cómo ahorita que dices eso pienso en algo que reflexionaba con una película que veía el año pasado también. Que claro, esto puede sonar como una infidelidad ahí, ¿no? Por uh -huh, ejemplo. Pero hay que entender que cómo se produce esa infidelidad, ¿no? Que viene del hastío, que viene del aburrimiento, que viene de tal. No estoy diciendo para nada que lo justifiquemos, pero no, cómo a veces necesitan pasar ciertas cosas para justamente lo que dices, ¿no? Enfrentarte contigo mismo. contigo. Ojalá y no tuvieran que pasar estas Y que cosas llegara a y que eso. llegara a eso sin tener que regarla, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero bueno, en esta historia lo que plantean es que eso, porque estoy entendiendo, bueno, a reserva de que si quieres contarlo o no, no sé cuál es el desenlace, no sé si se queda ahí, si se fortalece el amor, o si de plano decide, no, sabes que aquí no, y mejor si me separo. Lo dejamos abierto, digamos, a la No, interpretación de... pues de hecho no, porque de hecho en sí la relación con su marido no es como que la base de la Ah, historia. no termina siendo la base de la historia. No, no, no es la base de la historia. La base de la historia es ella precisamente y esa toma de Ah, decisiones ya es atreverse a, porque se divorcia. O sea, ok. decide separarse del marido, el marido lógicamente sufre, o sea, le cuesta trabajo creerlo, pero es que también llega un punto en el que tú vas leyendo la historia y dices, pues que tampoco el marido ayuda mucho, porque es como de esos maridos a los que si yo llego, es que eres un hijo de tu no sé qué, sí, yo soy un hijo de nosotros. Entonces también Ah, así de, no, o sea, no. pelea conmigo. O Sí, sea, tóxica. ¿Ya ven? o sea, respóndeme, ¿tú qué quieres? O sea, no puede ser que una persona viva al 100% para la otra y que estén de acuerdo al 100% en todo. Ah, no, claro, bien dicen, ¿no? Si están de acuerdo en todo, alguien está Alguien mintiendo. está mintiendo. Entonces ahí era precisamente eso. Entonces se separan, ella se da cuenta del error, no de la separación, sino de la relación con la otra persona, porque se da cuenta que la otra persona solamente la está usando, porque al final de cuentas la otra persona está escribiendo un libro que va a ser un boom, pero es la historia de ella, O sea, ¿sí? Entonces, al final la despiden, él empieza a engañarla con otra editora más joven que acaba de llegar, a la cual esta muchacha le dio toda su confianza y le enseñó todo y todo, pero empieza a ver, entonces, o sea, se reestructura su se vida, reestructura su vida al porque se divorcia, la 100%. despiden, con el que se supone que Exacto, está viviendo la vida, termina siendo un patán. exacto, exactamente. Entonces, al final,
ella decide pues crear su propio mundo, crear su propio futuro, se anima por fin a crear su propia editorial, empieza de cero, se lleva a sus amigos con ella y pues por ahí suceden cosas y al final hay un amor bonito. Okay. ¿Segura? Sí, porque al final estoy segura. Déjame lo leo porque esta persona que llega, no te quisiera contar mucho el final, no, pero porque quiero leerlo, esta persona que llega es totalmente diferente. Si no me equivoco, porque pues lo leí a principios del año pasado, o sea, estamos hablando de que hace un año, pero si no me equivoco, esta persona es uno de los inversionistas o una de las personas que la incitó a, oye, pues sí, okay. O sea, daste. Y fue muy paciente y fue su amigo y estuvo ahí. Y ella dice que no quiere absolutamente nada con volver a juntarse con alguien porque no se quiere volver a perder. Y al final, pues suceden cosas que se hace un momento. Creo que ya lo leerás y me dirás Okay. si sí o si no. Pero qué interesante, porque es como plantear la idea muchas veces, ¿no? Que no pasan este tipo de crisis y entonces tal vez, por ejemplo, permanecemos en un trabajo, en una Que no relación tal estamos a vez que no gusto, queremos y que, demás, ajá, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tal vez tú no te animas a cambiar de vida, pero terminan despidiéndote del trabajo? exacto. A veces la gente dice, es lo mejor que me pudo haber pasado, porque tal vez yo no me hubiera atrevido, pero al momento Pues que me sí, despidieron, entonces tuve que animarme tuviste que animarte, a hacerme cosas, a exactamente. hacer cosas, ¿no? Entonces aquí lo interesante es por qué tenemos que esperar a que nos pasen Claro, ciertas cosas claro. para poder decir, ah, caray, a ver, espérate. Y la otra, que de hecho lo he estado leyendo mucho en otros libros que no son precisamente de lectura, y que hablan precisamente de que la gente cambiamos constantemente, que por qué nos aferramos a una vida que ya no nos va. Claro, sí, sí, sí. O sea, no sé, por ejemplo, este, no sé, yo estudié para ser dentista porque en ese momento Era era el lo que me boom de mi vida, apasionaba y ¿no? era el boom Claro. de mi vida ser dentista, pero ya no me llena y me encanta dar clases de literatura. No soy dentista, claro, ¿eh? Pero me encanta dar clases de literatura y tengo la posibilidad, pero digo que no porque no, o sea, yo soy dentista y mi vida era ser dentista y batallé mucho para ser dentista y me esforcé muchísimo y estudié casi 4 años, hice una especialidad, entonces no lo voy a dejar porque eso es lo que yo quería. Pues si ya no lo quieres, si ya no te llena, ¿por qué te amarras a eso? Claro. Sí, que también suena muy idealista, hermano, porque luego también no tienes los medios para hacer ese salto, por ejemplo, No, pero ¿no? estoy hablando de que pues, tuvieras la posibilidad, o Ah, sea, que bueno. estuviera ahí ya, que es lo que pasa en el libro, o sea, las oportunidades se le dan y ella, o sea, por no atrevernos muchas veces a hacer las cosas, Sí. porque luego, A tomar las oportunidades ya que están ahí, ¿no? así es, decía en un video que me gusta mucho ponerle a mis alumnos, decía Benito Santos, eh, es simplemente dar un salto. Híjole, pero tiene, o sea, no No, está tan fácil, trae ¿no? muchísimas cosas, pero al final es un salto. Sí, es un salto de fe, claro. Entonces, pues este libro se los súper mega recomiendo. Joana, ve pensando si me lo quieres vender, por favor, porque no lo encuentro en ningún lado. Bueno, al menos se va a quedar otro ratito mientras lo leo, ¿eh? Entonces, este fue uno de mis favoritos. Y bueno, en el último libro, coincidimos mi hermana y yo Coincidimos. en una lectura que nos fascinó en este 2025. Te propongo que lo anunciemos, no platiquemos mucho de él porque hay un podcast. Hay El que podcast. quiera ver los Puede comentarios ir. que puede ir al podcast sobre este libro que nos gustó. Y coincidimos desde el principio, desde que lo vimos. Sí, sí, sí. A los dos nos lo habían recomendado. Ella se lo topó por un lado, en un libro como... ¿Era Yo fui el pasta de dura? bolsillo y Creo tú que el de la y pasta yo el dura, de la ¿no? pasta dura. Y entonces, haz de cuenta que yo iba con mi librito de Y yo con bolsillo el mío. y lo, mira, hermana, ¡Ah, mira! Y lo ya. y es el mismo, ¡Tarán! El jardín de las mariposas, ¿sí? El jardín de las mariposas. De Dodd Hutchison. Jamás voy a saber cómo se pronuncia. Es un libro muy bien escrito, ¿sí? Que te mantiene, digamos, completamente absorto en la historia, Así es, con definitivamente. personajes que están desarrollados de una forma fenomenal. Y bueno, tengo entendido, hermana, que forma parte de una, ¿qué es? Cuatrilógica, no, Cuatrología. bueno, No pues sé cómo se llama. cuatro Son libros, cuatro ¿no? que tenemos entendido que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que al final Sí, están unidos. Entonces, no nos hemos atrevido a leer los otros. tal vez el Tal vez 2026 sea el se día, convierta en el segundo, tal vez no todos los de los pero sí, cuatro, a lo pero mejor otro al ya. menos, ¿sí? Y la verdad es que fue un libro muy interesante
porque marca también muchas cosas. Yo creo que este año nos fuimos por las lecturas como que muy reales, ¿no? Y marca también muchas situaciones que a lo mejor podrían ser reales. Nos costó un regaño de mi mamá. Sí, claro. Porque mi mamá lo leyó y nos sí, regañó. sí, nos dice que andan leyendo, ¿no? Que andan leyendo. Pero bueno, si te asomas a los podcasts que hablan sobre crímenes y demás, no está tan alejado de la... Así es. Entonces, El Jardín de las Mariposas, nuestro cuarto libro de los dos. 2025. Del 2025. Y yo creo que aquí le dejamos en este podcast, yo creo. Sí, así es. Por lo pronto nos vamos a despedir porque tampoco queremos que se hagan muy, muy largos para que ustedes no se nos aburran. Cuéntenos, ¿cuál fue su top 4? Su top 4 del 2025. Del 2025. Pónganlo en los comentarios. Acuérdense de mandarnos sus recomendaciones para trabajar y se vienen grandes sorpresas. Así es. Nos vemos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, TikTok y el formato de podcast. Recuerden que nos encuentran en YouTube y en Spotify. ¿Sí? Hasta la próxima. Un abrazo a todos y nos vemos. ¡Lecturopilia! Leer es otra forma más de existir. Es vivir una y otra vez nuevas experiencias. He visitado lugares mágicos y maravillosos. He vivido muchas vidas y todo a través de la lectura. Soy Juan de Dios García Aragón. Yo soy Mercedes García Aragón. Y juntos somos Lecturopilia.